Perdón. Homo Argentum. Claro, perdón. Bueno, Perdón, amigos, 7:35. Repasamos el picadito de noticias de la mañana del día de hoy. Bueno, ayer, sorpresivamente, Milei iba a viajar alrededor de las 23 horas a Estados Unidos. Tenía una reunión hoy a las 6 de la tarde con Cristina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario Internacional. Y en el momento que estaban preparando el avión, todo se suspende el viaje de manera recontra sorpresiva. Incluso las imágenes que toman los noticieros, que lo vamos a ir viendo ahora, es el momento exacto en que los pilotos empiezan a apagar el avión, los motores y las luces, y se empiezan a ir porque les avisan a último momento de che, el presidente no va. Bueno, de último momento fue así, tal cual como lo están retratando en estas imágenes. El presidente Javier Milei informó que hubo un cambio en su agenda, que no iba a viajar. Sorprendió muchísimo porque esta reunión es con la titular del FMI, que es para pedir más platita para la Argentina, más préstamos. Son reuniones con gente muy importante, Claro. al cual a veces su agenda es tan apretada y tan ajustada que si conseguís un lugarcito para ir a tener estas reuniones, hay que aprovecharlo. Claro. Digo, no es gente fácil de reprogramarme para mañana, perdón, estoy 15 tarde, bancame 10 más porque me demoré. Nada, es gente como muy protocolar en este sentido, ¿no? Entonces sorprendió mucho de, che, él tenía una reunión para mañana a las 6, él mañana va a salir a las 7, hoy sale a las 7 de la tarde y la reunión es a las 6. Digo, no coincide, No, no. tendrá una reunión, digo, es llamativo por, che, ¿qué sucederá con el FMI si realmente estarán estos préstamos que necesita hoy el gobierno para tratar de estabilizar el dólar o no? O está todo en el horno, dice, no sabemos qué pasará. Bueno, Claro. la cuestión es que a partir de hoy sí va a tener, a partir de las 7 de la tarde, parece ser que sí se la van a reprogramar a la reunión a lo largo de la jornada y nada, parece ser que tendremos quizás buenas noticias con respecto a los préstamos del FMI, ¿no? Bueno, cuestiones Más ahí plata. que va a tener hoy. Más plata, sí. Vos sabés que... Pero no son deuda, es un préstamo, pero que no es deuda. Ahí va el problema, ¿no? Javier Milei en el último tiempo va pidiendo una gran cantidad de dólares que enseguida te lo voy a estar contando, ¿no? El tema está en el fin de semana estuvo en Córdoba, precisamente el viernes, donde hizo un lanzamiento de campaña para los candidatos nacionales. Se esperaba mucha gente. Sí. Yo le decía, por lo menos el 70-75% de los cordobeses votaron a la Libertad Verdad, Avanza en 2023 y se estimaba que la caída de la Libertad Avanza en cuanto a intención de voto hacia los violetas no iba a ser muy alta en las próximas elecciones de octubre. Entonces, ¿qué hicieron? En la última reunión que hubo con los distintos candidatos del país, che, por favor, mándenme militantes de distintas partes del país como para poder rellenar. Claro. Lo cierto es que el panorama no fue lo esperado. No hubo una gran cantidad como se esperaba de militantes para ir a verlo, sino hubo mucho menos. Bueno, de todas formas, habló ante la gente, se presentó ahí y habló acerca de los audios. En ese momento habló de que esto es una opereta cuca, que son chimentos de peluquería y que además deslizó que los audios de Españolo, estos en los cuales empieza un escándalo de coimas y de corrupción con Karina Milei, son inteligencia artificial. Es la primera vez que escuchamos al presidente Javier Milei hablando acerca de esto y diciendo son mentira y son inteligencia artificial. Me encanta que ahora los cucas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería y inteligencia artificial, mientras que ellas tienen una triple condenada con la tobillera por afanar la guita de Vialidad Nacional. Bueno, acá es llamativo porque esto fue el viernes, ¿no? El sábado tuvo una entrevista telefónica el Mitre y se contradice de alguna forma, porque en primera instancia él dice, che, los audios son inteligencia artificial. Ah, bueno, el presidente por primera vez habla y desmiente que los audios son reales. Bueno, el otro día en la entrevista habla de los audios, pero los toma como real a los audios. Entonces no se entiende porque decís, che, boludo, al final no era mentira, porque al otro día en la entrevista al Mitre le dice que Españolo nunca le contó a ningún tipo de corrupción, pero que además lo echaron, porque la duda está en que, está bien, si el gobierno se excusa en que los audios son mentira, ¿por qué lo echás al funcionario? Porque se filtran los audios un día y al día siguiente lo terminan desplazando de su cargo.
Entonces la duda está que si es mentira, ¿por qué el gobierno no ayuda a desmentirlo sin la necesidad de tener que echarlo? Sin embargo, él dice que lo echó ante la duda. Dice, ante la duda lo echamos. Bueno, al mismo tiempo acusó a Spagnuolo de psicópata, de agrandar rumores. Y tengan en cuenta que Spagnuolo era amigo de Milei, ¿no? Claro. Más allá del trabajo que tenía dentro del gobierno, eran friends. amigos personales incluso antes de que él llegase a ser presidente, porque él era el abogado, ¿no? Bueno, esto decía Milei. Es falso lo que está diciendo, que le dijo a Javier, porque si le hubiera dicho eso le hubiera volado la cabeza. Aparte, si Spagnuolo, digamos, tenía esa certeza de que había corrupción, lo tenía que denunciar. Digamos, porque si no incumplía los deberes de funcionario público. Por eso cuando aparecieron estos audios, ante la duda, fue desplazado de su cargo y se intervino el Andís. Porque básicamente, no solo, digamos, estaba diciendo algo que debería haberlo denunciado, sino que además también hablaba peste de los funcionarios. Bueno, y por el otro lado hay una curiosa defensa con Karina Milei, que nada, vieron que está la jodita del 3%. Karina Milei supuestamente en estas acusaciones de corrupción se quedaba con coimas del 3% de la compra de medicamentos. Una empresa privada licitaba, le decían, bueno, estamos medicamentos para el PAMI, para los abuelos, o medicamentos para los discapacitados. Sí. Bueno, había que era la suizo-argentina, la que terminaba derivando los medicamentos, pero los medicamentos se tienen que comprar. ¿Cuánto sale? El Estado argentino les compra a un precio, pongámosle 100 pesos. Nosotros lo compramos a 100. Entonces le decían, está bien, es a 100, aumentame de esos 100 pesos un 8%. Porque esos 8%, esa infladita de precio, es un 5% de lo que se terminan distribuyendo entre varios actores ahí que se terminan quedando, que ahí sale el nombre de los Menem, etcétera, etcétera. Que parece ser que históricamente todos los gobiernos le pedían un 5% de coimas. Esto es lo que dicen, que todos los gobiernos, sin quedar exento a nadie, les pedían un 5% de coimas. Pero esta vez le pedían un 8%. ¿Por qué 8? Porque el otro 3 restante es para Karina. Bueno, ahí Milei quiso defender a la hermana y dice algo polémico, podríamos decir. ¿Se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Hay que ser muy tonto para pensar eso, dice. Bueno, lo que pasa es que en realidad la coima, quedarse con el 100 es imposible porque hay que pagarla. O sea, los suizos argentinos necesitaría cobrar los medicamentos. Pero además digo, no es más fácil decir, che, mi hermana no es chorra y fin. O sea, es como, nada, vos pensás que se va a robar 2 caramelos, se podría robar el kiosco entero. Pará, pero me estás diciendo de alguna forma dando a entender que tu hermana sí termina robando. Dicho esto, ¿qué es lo que quiero decir? Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Hay que ser muy tonto para pensar eso. Presidente, ¿usted está convencido que a su hermana, que al Ejecutivo, inclusive a usted, le hicieron espionaje ilegal? Obviamente que nos hicieron espionaje ilegal y por eso estamos, digamos, hicimos la denuncia y claramente en esta situación están profundamente involucrados los pseudo periodistas que mencioné también, ¿no? Bueno, ¿Y por qué no dejan por qué censuraron los audios? ¿Por qué censuraste el audio? Si no hay nada malo, deja que se escuche. Si es todo inteligencia artificial, deja que se escuche, así como escuchamos cada estupidez con inteligencia artificial. sí, claro. ¿Qué tiene de malo entonces? O sea, si escondes algo es porque hay algo hay. Totalmente. Bueno, es la contrarrespuesta que hay a partir de todo lo que venimos escuchando de los intentos de respaldar o de respaldar el gobierno y de que no son delincuentes y un montón de cosas. Pero ahí viene esto, ¿no? ¿Por qué no? Si realmente fue todo falso, ¿por qué lo echás? ¿Por qué censurás los audios? ¿Cuál es el miedo del gobierno con esto, no? Igual parece ser a todo esto, hay que ver cuando se ponga más álgida la campaña, ¿no? Pero nadie volvió a insistir con los audios de Karina. Capaz que no eran tan fuertes, digamos, sí. ¿no? Capaz que literalmente era una reunión que era una pelotudez, que era un poco lo que escuchamos y no había nada, pero el gobierno se empezó a perseguir. Entonces, algo raro están escondiendo. Porque digo, ¿por qué de repente los periodistas no insistieron con querer sacar o filtrar algo, filtrar algunos segunditos más escandalosos? Digo, se podría haber hecho. Ahora, me estoy anticipando hoy, que estamos 22 de septiembre, las elecciones son fines de octubre.
estamos todavía en una templanza linda. Claro. El tema es... La segunda semana de octubre va a empezar lo Ay, jodido. agarrate, Catalina, ahí con lo que se va a venir, ¿no? Agarrate, Porque va Catalina. a ser quién es peor. Olvídate. Bueno, te decía recién que Milei iba a viajar hoy a las 7 de la tarde, luego de un vuelo suspendido. La idea del gobierno argentino es negociar con el Tesoro de Estados Unidos un nuevo préstamo Hermoso. de hasta 30 mil millones de dólares, con el respaldo aparentemente del presidente Donald Trump. Lo llamativo de esto es que ya el gobierno de alguna forma argentino en la última semana nada más se vendieron 678 millones de dólares. Tiene que ver con una cuestión de intentar estabilizar el dólar. Lo veníamos diciendo, cuando hay pocos dólares en la calle, empieza de alguna forma a subir el precio, porque es un valor preciado, podríamos decirlo. Pero entonces lo que intenta hacer el gobierno es tratar de liberar dólares a la gente para poder vender y así de alguna forma poder bajar el precio y que no se vuelva muy caro, ¿no? Es así como funciona, por ejemplo, la verdura. Cuando no es época de frutilla, la frutilla está carísima porque es muy difícil conseguirla, pero cuando es época y hay un montón de frutilla en el mercado, ¿qué pasa? La conseguís por 2 mangos y muy rica. Bueno, en este caso pasa algo parecido, ¿no? Lo cuestionable de esto es la cantidad de dólares que se están vendiendo, que son los ahorros que tenemos en el Banco Central, y que preocupa de alguna forma porque, esto están vendiendo todo para estabilizar el dólar y mantener un buen precio para poder llegar a las elecciones de octubre como diciendo, ¿vieron que nosotros podemos mantener todo? Pero el problema está en, pongámosle que ganen o pierdan, ¿qué pasa posterior a octubre, no? Porque ya no hay más elecciones de acá a 2 años. Los dólares nos la estamos quemando netamente en bajar el numerito del dólar, o sea, una gran cantidad que se podrían ir a un montón de otras cosas, ¿no? Salud, obras, etcétera, etcétera. Milei en 2022, cuando era diputado, él había rechazado el acuerdo del FMI impulsado por Alberto Fernández. Porque hay una cuestión ahí. Cada vez que se pide un nuevo préstamo, los que tienen que aprobar este ingreso de dinero son los diputados, el Congreso Nacional, ¿no? Que ahí ya muchos... de la oposición empezaron a decir en redes sociales, está todo bien con Milei que vaya a negociar, pero hay que ver si nosotros se la aprobamos o no. Bueno, en 2022 Milei era diputado, antes de ser presidente fue diputado y se lo rechazó en ese momento a este acuerdo con el FMI, porque él en ese entonces calificaba que es altamente cuestionable de lo técnico y muy reprochable desde lo moral. Él cuestionó mucho el tema del FMI, lo liquidó a Caputo en su momento cuando era ministro de el señor Mauricio Macri. Y esto, el archivo de Milei hablando del FMI, hay que resistirlo. El archivo mata relato. A ver, si yo, estaría a cargo de la cartera de Economía, no necesitaría ir al Fondo Monetario Internacional. Porque ¿por qué Argentina fue al Fondo Monetario Internacional? Porque básicamente no pudo rolear la deuda en el sector privado. Y no pudo rolear la deuda en el sector privado porque tiene déficit, porque no hizo el ajuste fiscal que corresponde, que Argentina vive continuamente con déficit fiscal. ¿Y cuál es mi posición respecto al déficit fiscal? Que el déficit fiscal es inmoral, porque castiga a las generaciones futuras con deuda, que son impuestos futuros. Bueno, esto decía Milei en el 2022, cuando dice, si yo fuera ministro de Economía, bueno, hoy no es ministro de Economía, pero es el presidente de la Nación Argentina y según lo que cuentan, es el presidente a lo único que se aboca hoy en Casa Rosada es a la economía. El resto, la hermana y el resto, no sé, los ministros y qué sé yo, él mucho no le presta atención. Está abocado netamente en la economía porque es economista. Sí. Bueno, hoy siendo presidente no puede aplicar estas fórmulas que decía, ahora le toca jugar en la cancha y jugar en la cancha significa pedir préstamos. Creo que si no me equivoco, es el 5º préstamo que se pide en el último tiempo al FMI y ya estamos endeudados con la cantidad de cosas en el exterior que te imagines que nos pueden haber llegado a dar plata, estamos endeudados con todos. Y es lo que él decía. ¿Qué significa? Paga de impuestos de acá a tus hijos y a tus nietos. Bueno, es justamente lo que está aplicando Milei. Todos los préstamos que está pidiendo actualmente lo vamos a tener que pagar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Está bien, y uno diría, yo no tengo hijos, están pidiendo guita para salud, para educación, para obras, que vos decís, bueno, que valga la pena pagar los impuestos. No, es netamente para mantener de alguna forma estable el dólar hasta octubre, porque hasta octubre, en la última semana, en los últimos 7 días, se vendieron, y te repito, 678 millones de dólares, ¿no? Bueno, el director del Banco Central dijo que el señor Furiase, que
Dice, si nosotros ya hemos vendido 678 millones de dólares, ahora vamos a pedir más plata. Dice, tenemos munición de sobra. Él dice, tenemos munición de sobra para mantener estable el dólar. Misma teoría de lo que hablaba el señor Caputo, que ellos van a vender hasta el último dólar con tal de que esto no se dispare. Bueno, esto decía el titular del Banco Central, Federico Furiase. Entender. Sí, Estamos hablando de el Banco Central vende dólares. muchos. Bueno, Estamos de acuerdo que es primero, mucho. 678 millones es mucho. bueno, en comparación con los 25.000 millones de dólares que lleva comprado este Banco Central de esta gestión, que es récord, no es nada. ¿Hay poder de Entonces, fuego? hay munición de sobra. Munición de Por eso se capitalizó el Banco Central. Pero esto no solamente tiene que ver con la munición en dólares, sino por lo que te explicaba. La cantidad de pesos que hay en la economía, y esto es lo que es diferente respecto a todas las otras veces, está fija y está fija en un nivel ridículamente bajo. Hoy la base monetaria, la cantidad de pesos que está dando vueltas, es 5 puntos del producto, cuando en condiciones normales de presión y temperatura, eso es 9 o 10 puntos del producto. Entonces, Bueno, imagínate que vos... esto decía el director del Banco Central. Bueno, en Córdoba, Milei estuvo dando entrevistas a medios del lugar. Córdoba es una de las provincias más importantes, por lo consiguiente, los medios de comunicación de Córdoba son de los más importantes del país también, ¿no? Cada presidente que va no le puede escapar a entrevistas con los medios más importantes, ya sea La Voz, ya sea Canal 12 de Córdoba. Bueno, Milei tuvo de alguna forma obligado, podríamos decirlo, porque le sirve a nivel electoral dar una entrevista a un medio. Lo que sucede es que Córdoba no tiene la misma relación que los periodistas de Buenos Aires. Cada vez que Milei da una entrevista a un periodista en Buenos Aires, es un periodista allegado al gobierno, oficialista, que tiene buena onda. Entonces, las entrevistas son más que nada una charla entre amigos y no salimos fuera del guión. Claro. La única vez que se salieron fuera del guión, ya lo vieron, Santiago Caputo entrando en la escena, cortando la entrevista y Johnny Viale ahí pagando al aire. Bueno, acá le tocó una situación completamente distinta y fuera de su contexto, ¿no? Ajá. Un periodista, en este caso una periodista, que no tiene relación con el presidente, que no tiene relación con Casa Rosada y que va a ir y va a preguntar lo que realmente quiere preguntar y que el presidente no sabe lo que le va a preguntar. Y le preguntó por el gordo Dani Luis Juez. Gordito. El gordo Dan que tuvo una gran cantidad de accesos a la Casa Rosada. Sí. El gordo Dan que en su momento él decía algo de un ministro en Twitter e inmediatamente lo desplazaban de su cargo. Digo, una persona a la cual no le puede negar una no relación con el gobierno, ¿no? Bueno, ahora sí, intenta lavarlo. El tema está en dos cosas. Primero, Milei dice, el gordo Dan es uno más de mis 12 millones de seguidores. Lo baja del escalón en donde estaba ya a la última. Ya ni siquiera tiene un escalón. O sea, lo limpiaron mal al gordo Dan. Está muy, muy afuera del gobierno. Y justamente por lo que dijo de Luis Juez, ¿no? Es como parece ser que eso fue un quiebre bastante grande en la Casa Rosada. Y por el otro lado, ¿cómo se enoja Milei? Porque claro, es la primera vez que tiene una entrevista desde que es presidente con un periodista que no es amigo. Afín. Entonces lo volvemos a ver después de que le No dijeron, está che, medicado. bajá, viste que le decían para la próxima elección de octubre, bajemos, la gente no quiere violencia y yo. Se lo vio un poco nerviosito al presidente. ¿Habló con Luis Juez hoy? Lo saludé porque yo tenía que, ¿cómo es? Cuando subí al escenario justo estaba ahí, así que lo saludé tanto cuando entré como cuando salí. Quedó muy herido él por un tuit de Gordo Dan sobre su hija, vinculado con la discapacidad. ¿Qué ve usted en esa escena? Porque Juez es tal vez de los más aliados en Córdoba, ¿no? A ver, yo con Luis Juez tengo una gran relación. Él sabe, de mi compromiso con los temas de discapacidad y él sí lo sabe en persona. Pero no solo eso, y algo que me parece verdaderamente casi muy raro, muy propio de los periodistas. ¿Usted sabe cuántos seguidores tengo yo en Instagram, Twitter y Facebook? Millones. Cerca de 12 millones. ¿Usted cree que yo me tengo que hacer cargo de lo que dicen 12 millones de seguidores míos? Es decir, entonces, cuando es un tema así, me preguntan a mí, ¿o qué es lo que hice yo? ¿Cuál es mi posición? Me parece ridículo, que hagan, una reflexión sobre qué quieren, qué creen que, yo vine acá a controlarle la vida y entonces controla... No, yo soy liberal.
Yo soy liberal. Entonces, si usted me quiere decir a mí, digamos, venga y me dice por las cosas que yo dije. Es decir, digamos, y si usted quiere saber lo que opina uno de mis seguidores, le pregunta a uno de mis seguidores. Es muy simple. No, yo se lo pregunté porque Es una, era el propio juez el bueno, que- pero es una falacia. que lo Usted decía. sabe que es una falacia. Bueno, ok, es una falacia. Es decir, yo me puedo hacer cargo de lo que yo digo. O sea, yo creo en la libertad. O sea, ¿a usted le parecería bien que yo le diga qué es lo que tiene que decir? No, claro que no. Y bueno, entonces, ¿por qué, digamos, entonces me viene a recriminar por lo que dice un seguidor mío? No, no se lo recriminé, presidente. Bueno, por favor, digamos, es lo que han hecho. Le Digamos, consulté bueno, por Luis bueno, digo, Fernández. la consulta, digamos, tiene en el fondo, digamos, esa recriminación también. Bueno, es tan liberal que es uno de los primeros presidentes en hacer una gran cantidad de denuncias a periodistas, ¿no? Ha denunciado a muchos periodistas por cosas que han dicho en cartas documento y demás. Literalmente es un presidente que está muy pendiente de lo que se dice en televisión, radio y redes sociales. Y después es tan liberal que es el primer presidente, el primero no en la historia, pero digo, es uno de los presidentes que ha mandado a censurar a periodistas para no reproducir audios, que recién lo decíamos, ¿no? Pero además, Ahí me queda mucha duda de cuál será la vara para decir Libertad. soy liberal, ¿no? Claro. Porque tan libertario no sos de alguna forma, ¿no? no, digo, él le puede bajar el precio al Gordo Dan, pero no le puede mentir a la gente que el Gordo Dan es un seguidor más de 12 No, millones no de le seguidores puede que mentir. tiene. O No, sea, no. es un tipo que se juntaba con él, Que que iba a labura. Olivos, que iba a Casa Rosada, que estaba al lado del presidente y hay un montón de fotos. Entonces, que incluso iba a ser candidato. Entonces no le Claro. puede mentir a la gente diciendo es uno más de 12 millones de seguidores. Totalmente. No soy yo lo sigo al presidente, ¿no? Yo también noche, pero espera, ¿te enteraste de lo siguiente? De lo siguiente. De lo siguiente de que Conan es cordobés. Conan es cordobés. No, importante yo sí que es sabía eso, eso. boludo. Sí, ¿Ya sabías vos? lo dijo en campaña cuando iba a Córdoba, decía eso. Este es una vez más que lo dice, que Conan es cordobés, que utiliza eso para importante, boludo. ¿Cómo vincularse no con sabíamos? Córdoba. No, yo- No, ay, es no. tremendo. Bueno, Jaime Durán Barba es uno de los consultores más importantes Sí. en Latinoamérica, es un consultor político ecuatoriano. Tuvo una fuerte relación con Argentina porque fue el principal estratega de Mauricio Macri, tanto cuando fue jefe de la ciudad de Buenos Aires como en la campaña para presidente en 2015. O sea, a él de alguna forma le adjudican el triunfo de Mauricio Macri como presidente y además es considerado el cerebro detrás de la comunicación política de Cambiemos y el PRO. Todo esto lo cuento para que sepan por qué es tan importante la opinión de Jaime Durán Barba en Argentina. Es decir, es un consultor político extranjero hablando de la política argentina. Sí, tiene mucho que ver porque claramente él entiende mucho la política argentina. Tanto es así que llevó a un ciudadano a ser Sí. presidente de la Argentina como Mauricio Macri, ¿no? Bueno, en esto habló acerca de la relación de Milei y Mauricio Macri. Contó que Milei es un... ¿Cómo se dice cuando no te enseñaron mucho respeto en la casa? ¿Atrevido? ¿Maleducado? Un maleducado, un atrevido. ¿Grosero? Cuenta que siendo presidente de la Nación Argentina, cuando una figura importante va a la casa del presidente, a Olivos en este caso, ¿qué debería hacer uno? Salir y saludar con todo el respeto. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, qué sé yo. Porque tiene que ver con Mauricio Macri. Una visita que hace Olivos, expresidente, que además muy afín a las políticas de Javier Milei, que además lo ha ayudado a ganar y a ser candidato cuando unió al PRO con La Libertad Claro. Avanza y es donde termina llevando Ganando. votos para ganar. Dice, bueno, un día va, tiene una reunión con Karina Milei y pueden creer ustedes, dice que entra a la casa y Milei no sale a saludarlo y la razón era porque estaba mirando televisión. ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionaría usted si siendo expresidente de la República va a Olivos y el presidente en funciones ni le sale a dar la mano porque está viendo televisión? ¿Pasó eso? Cuando Mauricio Cuando lo fue a recibió hablar Karina. con Karina, pasó eso. Eso es una grosería sin nombre. No porque Mauricio sea calabrés, sino porque en ningún sitio del mundo sucede eso. Hay principios de educación que se respetan. Claro, él lo que habla básicamente es, che, sos presidente, respeto, sos el primer claro. mandatario de un país. Es una falta de respeto. Por el otro lado, analizó un poco la situación de Milei en el poder, habló acerca del discurso en Córdoba. Su definición fue, está escupiendo al cielo y le está cayendo a la cara, dice. El presidente repite errores y que su estilo actual no conecta con la gente común y que está cansada de todos los políticos. El tema es que, bueno, Milei termina hoy adhiriéndose a esa casta que él tanto criticaba, ¿no? Además dice que él lo percibe como un tipo gritando como loco, ya ni siquiera
siquiera como un primer mandatario. Por el otro lado, habla acerca de las elecciones de octubre. Para Jaime Durán Barba, haciendo un análisis de lo que está pasando y de las encuestas, habla de que Milei en octubre va a tener una derrota contundente. Muy mal. Va a tener una mala elección. Por dos cosas. La una, he vivido circunstancias semejantes en varios países. Cuando un gobierno empieza a desmoronar, si no tiene una estrategia de defensa adecuada antes de caer en el tobogán, después es dificilísimo parar la caída. Es muy difícil. Producir la inflexión para que los que están cayendo paren y empiecen a subir es técnicamente, y yo soy un experto en eso, en comunicación política, es técnicamente muy difícil. Yo no sé si van a poder hacerlo. Cambios políticos, digamos, para cambiar, digamos, la sensación de ese tobogán. Cambio de gabinete, desplazamiento de los sospechados. ¿Qué hace un gobierno en una crisis como esta? No es eso lo que está funcionando en la política actual post-pandemia. El cambio tiene que ser el presidente. ¿Qué le pasó a este presidente? Cuando estuvo en la campaña, demostraba sentimientos, se emocionaba, lloraba, gritaba. No lo digo en mal, lo digo en muy bien. Sí. Su Era él. Movimiento corporal. Era él, auténtico. La última época fue momificándose con la Casa Rosada. Bueno, y al que habló fue Espert nuevamente. ¿Con quién? Con Majul. Otra vez. Cuando terminó las elecciones pasadas, él dio una entrevista también con Majul, en La Nación Más. Y en ese momento dijo, van a hacer una autocrítica o no. Él dijo más o menos, la gente no está entendiendo la campaña. La gente no nos entendió, decía él. La gente no nos entiende. Bueno, día después, de alguna forma parece que recapacitó y dice, bueno, admite que fueron soberbios. Y que ahora la idea es cambiar un poco esa postura del gobierno. Lo que me parece muy importante. Autocrítica, por supuesto que sí, que hemos hecho una autocrítica. A ver, yo creo que fuimos soberbios en pensar que solamente sacando al país de la hiperinflación y del default de los depósitos que hubiera ocurrido de seguir el kirchnerismo era suficiente. Fueron soberbios. Sin duda. Creo que también, como lo ha dicho el propio presidente, hemos cometido errores políticos que estamos intentando subsanar. Por ejemplo, con la sobre lo primero. Bueno, estuvo Yuyito González en la mesa de Mirta Legrand. Sí. Recuerde que Yuyito fue pareja de Milei desde fines del 2024 hasta abril del 2025. Contó los motivos que hasta el día de hoy no se sabía por qué habían cortado la relación Yuyito-Milei. Bueno, contó que fue tras una agarrada en ese momento que no se arregló y además habló de cuestiones muy de personalidades, ¿no? Teniendo en cuenta de que Milei es Milei, como lo conocemos, claro. No hace falta describirlo, y que Yuyito es una persona con un carácter fuerte, dice ella. Entonces, muchas veces no coincidían. Y por el otro lado, una cuestión que es real es el presidente de la Nación Argentina, una agenda demasiado ocupada, entonces no había muchos momentos para conectar, dice ella. Bueno, esto decía Yuyito en la mesa de Mirta. Tranquila, todo muy bien, como muy pacífico, pero tengo muchas convicciones en respecto a las cosas que quiero para mí, que si veo que de alguna manera, no sé, pasa algo que sale de ese curso, bueno, sale otro aspecto de mi personalidad y eso a veces... no fue falta de amor, fue como una discusión, no fue falta de amor. Que no lo pudieron... Fue una superar, discusión que la manejamos de la forma... Tampoco es fácil la vida de un presidente, ¿no? No es como pelearte con tu novio qué sé yo, otra profesión, vamos a decir. Ahora es más difícil, en este momento, que cuando vos estabas de novia. Sí, ¿puede ser por egos también? ¿Cómo? No sé, me imagino, ¿por egos puede ser? No, para nosotros... ¿No volvió con Fátima? Te decía algo, ¿no? No. La cara. Nada más, no que volvió. Nadie ni nada tuvo que ver con nuestra relación, nadie de afuera. Ni con nuestra ruptura, ni con nuestro amor. De hecho, no te voy a decir que creo que nos amamos, pero no, yo por mi parte tengo como el sentimiento, ¿cómo decirte? Anestesiado. Yo cuando se dio vuelta esa página... Dije, bueno, pero se puede volver a arreglar. Tiene munición pesada, Mirta Legrand, te digo, ¿eh? Yo siempre era como siempre diciendo, tiene esa calidad de tirarte la pregunta que te entra así en el dedo de la llaga. Me asustaste, abuela. Estamos hermosos de familia.